Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y su señora esposa, señora Rocío, en este segmento relacionado con matrimonios, todo lo que tenga que ver con matrimonios, con hijos, con parte de este diseño divino. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos. Buenos días, qué gozo iniciar semana, iniciar día, considerando la voluntad del Señor y así poner en sintonía nuestros pensamientos, nuestras decisiones y todas nuestras acciones, no solo del día de hoy, de la semana, para que estén guiados siempre por su Espíritu Santo. Y eso es una verdadera bendición, disfrutar de su nueva misericordia del día de hoy. Así que les damos la bienvenida y agradecemos a Dios por sus vidas y vamos a estudiar juntos la palabra para que nos sea revelada al corazón la semana, para que estén. Bien, pues vamos a empezar con la reflexión de la semana anterior. Esperemos que hayan podido reflexionar acerca de lo que vimos y de lo que es la voluntad de Dios. En el establecimiento de prioridades y acuerdos en el matrimonio y familia, busquemos siempre la guianza de Dios. Qué necesaria o es siempre, ¿verdad? El buscar la guianza de parte de Dios, la que está en su palabra, donde Él nos dejó plasmada su voluntad y, como dice en su palabra, sométanse los unos a los otros en reverencia al Señor. Pues ojalá y ustedes lo hayan podido meditar y sabemos que siempre el buscar a Dios cada mañana, cada día, durante el día, a cualquier hora del día, va a ser una gran bendición tener de parte de Dios su consejo, esa guianza que necesitamos para que nuestra vida sea conforme a su voluntad. Y estudiamos como siempre la plataforma del amor de Dios. Recordemos que Dios es amor y entonces en todo lo que Él se expresa, nos enseña, se muestra y nos quiere guiar, está incluido su amor. Y entonces toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y ahora vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, del 9 al 12 en la Nueva Versión Internacional. Dice así. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, los animamos a amarse aún más, a procurar vivir tranquilos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que, por su modo de vivir, se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Pablo les está hablando a los creyentes allá de Macedonia, les está escribiendo, y pues los invita a reconsiderar en primer lugar lo que ya Dios les ha enseñado. Dios es amor, el Espíritu del Señor mora en nosotros, así que esta revelación del amor de Dios llega hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Empieza de adentro hacia afuera, por eso es que se puede expresar. Y dice amor fraternal, amor de fraternidad, amor de familia, porque recuerdan, somos una familia en el Señor, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Somos miembros de la familia de Dios. Así que entendemos que una de las características de ser familia de Dios es este amor fraternal, como Él nos lo muestra diariamente. ¿Está usted vivo? ¿Está usted escuchando, ya sea en este momento o posteriormente, este mensaje? Así que está vivo. ¿Y sabe quién le debe esa vida de hoy, ese día añadido a su existencia? A Dios. Dios le permitió abrir los ojos, Dios le permite
que todo su organismo funcione. Dios nos provee de oxígeno y pues está nutriendo, está llevando eh, vida a todo nuestro organismo. Dios lo permitió este día como una muestra de su amor. Y nos anima, dice, que nos amemos más. Dice, ¿ya se aman? Bueno, pues hay que amarse más. ¿Por qué? Fíjese, dice la palabra, con amor eterno nos ha amado Dios. ¿Con qué amor eterno? Usted y yo, ¿cuál tenemos? Pues a veces un amor eh, temporal, un amor circunstancial, un amor, un aprecio que está determinado por el momento. Entonces siempre puede ser más y hasta que sea eterno, hasta que sea de la cualidad de nuestro Padre y del Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que sí podemos amarnos más. Pero Pablo como que, entendiendo que a veces uno dice, bueno, ¿cómo puedo amar más a mi esposa? O mi cónyuge, o a mis hijos, o mis compañeros de trabajo, en fin, con todas las personas con las que me relaciono. Y entonces él sigue diciendo, nos anima a que nos amemos más viviendo tranquilos. Una cualidad de quienes hemos entregado nuestra vida al Señor es que tenemos su paz y su paz se refleja, pero viene de Él adentro de nosotros y luego la podemos manifestar en nuestro exterior. Manifestar su paz, la paz que gobierna nuestros pensamientos y nuestro corazón. Esa es la tranquilidad que podemos mostrar. Y cuando nosotros estamos con esa tranquilidad, ¿sabe? Las personas a nuestro alrededor sienten la confianza de relacionarse con nosotros y sienten ese, de parte de Dios, esa tranquilidad, ese estar en el reposo del Señor. Y sigue diciendo Pablo, bueno, muestren esa tranquilidad ahora, ocúpense de sus propias responsabilidades. Una primera responsabilidad es relacionarnos con Dios y con nuestra casa. No se vaya sin haber tomado un momento para con Dios, no salga de su casa con un momento para con su esposa, con sus hijos, un momentito. Y si va y los deja a la escuela o al trabajo, aprovéchelo. No prenda el radio, platique con ellos, alabe al Señor, disfrute de la presencia de ellos delante de Dios. Y hágales evidente esa parte. Cuando están pequeñitos es una bendición poder ir en el auto y poner una alabanza y juntos cantar y alabar al Señor y que ellos perciban que nuestro día está en manos de Dios, no de las circunstancias, no del tráfico, no de las prisas. Esa es nuestra primera responsabilidad, relacionarnos con nuestro prójimo. Y la siguiente responsabilidad, todas aquellas tareas que tenemos indicadas, que tenemos programadas. Pero en ese orden, primero la relación y luego la tarea. Pero hay quienes nos paramos tan intensamente imbuidos por la tarea que primero la tarea, ¿no? Y córranle y entonces nomás vemos y las mochilas y el desayuno y báñense y arréglense y ahí te dejé la ropa y todas las cosas que suceden en la mañana temprano con los hijos o con el cónyuge, ¿no? Y entonces todo ese día nos la pasamos intranquilos porque solo estuvimos orientados a la tarea y no a la relación. Una primera responsabilidad por sobre la tarea es la relación con Dios y con nuestro prójimo. Y dice en esta propia cita, dice que trabajemos en las cosas que edifican, en las cosas que construyen qué relaciones, otra vez, con Dios y con nuestro prójimo. Somos seres de relaciones. Todo lo que hacemos, todas las tareas tienen como propósito que esas relaciones sean edificadas. Si usted trabaja en un lugar donde se producen servicios o productos, trabaja para relacionarse con los clientes a través de ese servicio o de ese producto. En la casa nos relacionamos para conformar una familia conforme al corazón de Dios. Todas las tareas tienen que ver con edificar las relaciones. Entonces, hay que trabajar en las cosas que edifican. Y finalmente en esta cita dice que nuestro modo de vivir se gana el respeto de los que no conocen al Señor. O sea, incluso no solo casa que ya todos conocemos y tenemos una relación personal con Dios, sino aún los que no conocen a Dios
por nuestro modo de vivir, nos respeten y consideren que hay algo en nosotros que nos van a preguntar. ¿Qué tienes? ¿Por qué esa manera de ser? ¿Por qué siempre se percibe tranquilidad en tu manera de ser? ¿Por qué siempre estás ecuánime? ¿Por qué no sales de tus casillas? ¿Por qué no hablas con majaderías? ¿Por qué no insultas? ¿Por qué no te peleas? ¿Por qué no echas culpas? En fin, todas las cosas que manifiestan la imagen y la semejanza de Dios en nuestras actividades cotidianas. Así que ahora iniciemos el tema de la perseverancia o permanencia. Así es, y veamos qué nos dice Segunda de Tesalonicenses 3:5 en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: que el Señor lleve sus corazones a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Y pues vemos aquí que el amor es la base de la perseverancia. Yo creo que el amor lo tenemos bien ejemplificado con Cristo, ¿verdad? Él vino y él mismo es el amor, ¿verdad? Y él nos enseñó esa perseverancia en el amor. Él desde que vino a esta tierra nos mostró amor y terminó en ese mismo amor, en ese amor que es ese gran sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Y yo creo que eso, desde que él pisó esta tierra, obedeció al Padre en esa perseverancia, ¿verdad? Porque él sabía que iba a perseverar en ese mandato que Dios, nuestro Padre, le había dado. Y ya lo hizo día a día y a día. Él perseveró en ese amor porque todo lo que hizo lo hizo por amor. Y lo hemos venido viendo desde un inicio en todas estas pláticas que hemos tenido, ¿verdad? Dios se ha manifestado en amor, porque Dios es amor. Entonces, eso es lo que nosotros también así debemos de vivirlo diariamente, que desde que amanece hasta que anochece, perseverar en ese amor, mostrándolo con quien está con nosotros, con quien nos relacionamos, con quien hablamos, con todas las formas que Jesucristo nos enseñó. Él fue siempre esa muestra de amor para con todas las personas, se mostró, no hizo acepción de personas en cuanto a darles amor, ¿verdad? No porque lo maltrataran o le hablaran mal, él dejaba de ser amor. Al contrario, él siempre nos hablaba con amor y lo sigue haciendo a pesar de cómo seamos. Y veamos ahora en Hebreos 10:35-39 en la Nueva Versión Internacional que nos señala: así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino que los que tienen fe y perseveran su vida. Y así es, la perseverancia es grandemente recompensada. Cuando nosotros perseveramos en seguir el camino de Dios, en esa obediencia, en amar a los demás, Dios siempre nos recompensa. Siempre tiene una bendición para nosotros. Y yo creo que quien lo ha vivido sabe que Dios es así, que Jesucristo nos enseñó a dar ese amor sin reserva. Y el perseverar siempre va a obtener una consecuencia que es la bendición de Dios. Es necesaria para cumplir la voluntad de Dios. Y así es nosotros viviendo en esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Siempre la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestras vidas y Dios va a cumplir la voluntad para con cada uno de ustedes conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Por eso es necesario perseverar, porque también dice que el que se sale, pues el que ve atrás y regresa y vive en su voluntad propia, en su voluntad vana, pues claro que no va a obtener las bendiciones de Dios.
al contrario. Dice, entonces recibimos lo que Dios ha prometido. Si usted a lo largo de la palabra ha leído cuáles son las promesas de Dios, pues sabe que las vamos recibiendo, ¿verdad? Él siempre cumple lo que promete. Hemos recibido esa buena tierra que Él nos prometió. Ahí estamos viviendo en esa buena tierra, en sus bendiciones. Dice también que entonces, dentro de un poco tiempo, Jesucristo vendrá. Y lo estamos viviendo ya, ¿verdad? Él viene pronto. Él cada día está más cerca de nosotros y lo podemos vivir en estos tiempos que son tan difíciles, que sus señales se están cumpliendo y Él viene pronto. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Perseverar. Aún viviendo en circunstancias difíciles, adversas, que a veces decimos es que no hay salida, sí la hay. Cuando vivimos en esa voluntad de Dios, nosotros podemos ver que Dios viene pronto y que Él está cumpliendo cada promesa que nos ha dado. Dice también que los justos viven por fe. Y así es. Si nosotros vivimos en esa justicia, tenemos esa fe de que sabemos que Cristo viene y que Él vendrá con todo su poder y Él será el Rey de Reyes, el Señor de Señores y todo se va cumpliendo día a día en nuestras vidas. Perseveremos, no descansemos, no desmayemos, porque Él está con nosotros. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios no se agrada de que volvamos atrás a la vana manera de vivir de este mundo. Así lo dice su palabra. Él no tiene agrado en cuanto nosotros damos pasos atrás. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos a nuestra antigua manera de vivir. ¿Por qué vivir en lo que sabemos que nos ha causado tanto dolor, tanto estrés, tanto, tanta perdición que a veces hay en ese modo de vivir, ¿verdad? Entonces dice Dios que no le agrada. ¿Por qué vamos a hacer lo que Dios no le agrada? Si ya conocemos lo que es la palabra que es vida, la palabra que es eterna y que nos da tantas bendiciones, ¿por qué regresar atrás? No nos conviene de ninguna forma. El pueblo de Egipto lo vivió tantos años y aún así seguían viendo atrás y viendo lo que Dios les daba hacia adelante y aún regresaban a eso, a esa antigua manera de vivir. Nosotros a través de la palabra lo leemos, ¿no? Cómo se perdían y cómo volvían a tener cosas que no los llevaban nada bueno, al contrario. Nosotros ahora sí podemos ver que en su palabra, porque la tenemos, todo lo que Él nos da cada día, lo que podemos vivir dentro de su voluntad. Entonces, ¿para qué volver atrás? Sigamos hacia adelante, volvamos a seguir el camino de Dios y Él nos bendecirá grandemente. Él nos muestra cada día lo que tenemos por delante. Entonces, nosotros tenemos esa fe en ello, en perseverar en nuestra vida, perseverar lo que Dios ya nos ha dado y que nos seguirá dando mientras sigamos sus lineamientos, sus leyes, sus estatutos. Eso es lo que Dios nos da. Palabra de vida, una vida eterna en la cual nada de las cosas de este mundo nos puede dar, porque solo es muerte, porque solo nos lleva a la perdición. Y conociendo a Dios, sabemos que tenemos esa vida plena, que podemos vivirla día a día con Él, estando dentro de su voluntad. Y siempre es útil buscar las definiciones porque nos ayuda a, considerando la verdad que es la palabra, simplemente tener una referencia. ¿Qué dice el diccionario acerca de la palabra perseverar? Mantenerse constante. Un día sí y otro también. Ser constantes, ser determinados para hacerlo ahí, durar permanentemente, permanecer fiel en la voluntad de Dios a pesar de la tentación, la oposición o la adversidad. Un ejemplo muy sencillo es que nosotros permanecemos fieles a alimentar este cuerpo.
comemos 3 veces al día, algunos más, 5. Porque permanecemos siendo constantes en ese acto de nutrir nuestro cuerpo. La vida plena requiere de su propio nutriente, que es la palabra de Dios, el agua de vida, el pan diario, el que Jesucristo nos enseñó. Danos hoy nuestro pan diario, el pan de cada día, el pan que viene del cielo, el pan que nutre la vida. No solo el tema biológico, el pan que nutre la vida permanente, la vida plena, la vida eterna. Muchos y todos hemos escuchado alguna vez y pensado que nacimos para ser felices. Bueno, la felicidad es una vida plena. La vida plena es mucho más que solo un momento de intensidad y de sentimiento favorable. La vida plena es constante y ese es el camino al que nos lleva el Señor. Si permanecemos en Él, a pesar de la tentación, a pesar de la oposición y a pesar de la adversidad. Algunos aspectos que hay que considerar para perseverar en el Señor. Fíjense, pongamos unos pensamientos dominantes o unos pensamientos principales. Primero, reconocemos que Dios es soberano. Él creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Eso es soberanía. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y este tiempo, y el tiempo pasado, y el tiempo que vendrá, se cumplirá su voluntad. La Biblia nos muestra un horizonte nos da detalles de la pasada eternidad y nos da detalles de la futura eternidad. Y nos dice que pronto vendrá y se va a cumplir. Y todos daremos cuenta delante de Él de todo lo que hayamos hecho en esta tierra durante nuestra estancia en ella. Entonces, primer punto, Dios es soberano sobre nuestra vida y sobre la vida de todo el mundo, del que lo conoce y del que lo desconoce, de todos. Pues ahí está, Él hizo todo lo creado, entonces todo eso rinde cuentas a Él. Otro pensamiento dominante que nos ayuda a perseverar, mantener nuestra esperanza en Él. Todas sus promesas son en Él sí y amén. O sea, se cumplirán todas. Dios establece para cada usted, seguramente ahorita como me refería a mi esposa, cuando uno va leyendo la palabra encuentra muchas promesas. Recuerdo una que Dios nos impactó muy al principio, nuestros hijos pequeños, y entonces impactó nuestro corazón en que, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Ellos eran muy pequeños, es más, todavía ni completábamos los 5 que Dios nos dio, pero hoy día podemos ver cómo se cumple esa palabra. Nosotros y nuestra casa servimos al Señor. Esa es la esperanza en esta tierra, pero todavía tenemos una esperanza más allá, que regresaremos a su presencia y que viviremos eternamente con Él, un nuevo cielo, una nueva tierra, y estaremos eternamente con Él, vida eterna. Tercer o siguiente pensamiento dominante. Busque su consejo y su guía todos los días. Por eso es necesario buscarlo temprano. ¿Por qué? Pues porque así sintonizo toda mi actividad, sintonizo mis acciones. Miren, cuando uno hace una lista de todo lo que necesita hacer hoy, siempre hay más de lo que alcanza el día, siempre hay más. Entonces tiene que priorizarlas. ¿Cómo prioriza? Dios nos ayuda, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se añade. Para buscar primero el reino de Dios y su justicia hay que buscar su consejo y su guía. ¿Y cómo lo encontramos? En su palabra. Por eso sí, al abrir nuestros ojos o al ser conscientes, nuestro primer pensamiento nos conecta con Él, con su palabra y con su voluntad. Entonces seremos guiados el resto del día por Él.
buscar su consejo y su guía. Siguiente pensamiento dominante o mandatorio en nuestro día. Confiemos en Él. Él te dio ese trabajo, sigue adelante. Él te dio un cónyuge, sé fiel. ¿Hiciste un voto? Dijiste que hasta que la muerte los separe. Pues sí, a veces en, en escuchar a una persona, dice, bueno, es que creo que ya no la amo. Bueno, la verdad es que no la amas con el amor del Señor, eso es evidente. Pues ahora empieza a amarla con el amor de Dios. El amor de Dios es muy sencillo, es una decisión. Decide amarla, decide amarlo. Esa es la decisión. Ese es el voto que hiciste delante de Dios. Y si todavía estás en esta tierra, aún no llega la muerte. Por lo tanto, aún no llega la terminación de ese voto que hiciste con Dios hasta que la muerte nos separe. Así que confiemos en Él. Él te puso la inquietud joven de estudiar esa carrera. Te parece muy difícil, has reprobado algunas materias, en alguna ya te fuiste hasta título de insuficiencia. Permanece. Sigue, confía en Él. No dejes de intentarlo nuevamente, porque Dios te dará la victoria a su tiempo y a la manera de Dios. Hay veces que uno tiene que estudiar un poco más en determinada materia para aprobar un examen extraordinario. ¿Sabes cuál era el propósito de Dios? Que fueras más hábil en ese conocimiento. Y entonces permitió que tuvieras que estudiar un poco más. Otro pensamiento dominante. Sirvámosle. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y cómo le sirvo a Dios? Es muy sencillo. Mire, pregúntele, esposo o esposa. En primer lugar, ¿cómo te sirvo a ti, Señor? Cumpliendo su palabra, su voluntad. Segunda manera de servirle, tenemos a alguien a quien servirle, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Tenemos a alguien a quien servirle, al jefe en el trabajo, a nuestros compañeros de trabajo. Tenemos a alguien a quien servirle, al conciudadano que vamos en el transporte público y hay una señora y le ofrecemos el asiento. Tenemos a alguien a quien servirle en la calle, los vecinos. Estamos en esta tierra para servir. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a esta tierra y sirvió y dio su vida en rescate por muchos. El Rey de Reyes y Señor de Señores vino a servir. Sírvale. Y es una manera de permanecer. Sírvale en las cosas cotidianas. Sírvale en aquellas cosas en las que lo ha puesto a hacer. ¿Te hizo cónyuge? Sirve. ¿Te hizo colaborador de trabajo? Sirve ahí. ¿Te hizo hijo? Sírvele a tus padres. ¿Te hizo conciudadano de tu nación? Sirve a tu nación. Ese pensamiento mandatorio nos permite permanecer. En Apocalipsis 14:12 de la Nueva Versión Internacional dice así: en esto consiste la perseverancia de los creyentes, fíjese, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Así que cuando sientas que quieres no seguir, pregúntale a Jesús, búscalo. Bien, pues vamos a la reflexión de la semana, que es Juan 15:4, la Reina Valera, y dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces, pues, pongan ahora sí que en esta semana atención a esta cita, medite esta palabra y póngala en oración y ruegue al Señor por su revelación para que pueda vivir en él. Permanecer. Si usted lee incluso Juan 15, todo le habla de la permanencia. Entonces, permanecer en el Señor, en su voluntad, va a ser de gran bendición para que nosotros podamos seguir perseverando en lo que Dios nos habla. Y pues que el Señor les bendiga y puedan disfrutar toda esta semana con la palabra de Dios. Que el Señor los llene de su paz, de su gozo, de su guianza, de su sabiduría. Excelente.
excelente Muy bien. semana. Buenos días.